Dante Alighieri, ad esempio. Sì, andiamo avanti, perché io mi occupo tra l'altro di quest'uomo geniale, di Dante Alighieri, che ha scritto un libro straordinario che si chiamò come? La Divina Commedia. Ah. L'hai letta? Sì. Ho parlato di questo. Ah, ne hai parlato un po', però non l'hai ancora letta. Ok, questa Divina Commedia è un libro straordinario in cui Dante un giorno si smarrisce in una selva oscura per via del peccato ed è aiutato da quest'uomo Virgilio per esplorare l'inferno, per vedere cosa c'è lì nell'inferno. Sì? Dopodiché sale in purgatorio e dopodiché sale anche in paradiso e riesce a vedere Dio. Insomma, sono 100 canti divisi in 3 canti, che questo più o meno lo ricordate. E quello lì è l'inferno. Oggi ne andremo a parlare anche un minutino sull'inferno. Sì, benvenuti. Questo è un altro uomo di cui io mi occupo molto, si chiamò Dino Compagni, era anche un amico di Dante. Y cuando a Dante lo mandan exiliado a otra ciudad, a Dino Compagni le hacen algo peor. Lo obligan a quedarse con sus enemigos, dando vuelta por la ciudad. Dino Compagni se queda en su casa, se empieza a aburrir, no tenía la Play, como tenemos ahora, no tenía el Pokémon Go, como había varios chicos acá buscando Pokémones. Entonces, ¿qué hace? Empieza a escribir una crónica. El tipo se enoja y dice, el día de mañana, cuando haya que rendir cuentas al emperador, alguien tiene que saber qué es lo que pasó en esta ciudad. En esta ciudad pasaron cosas terribles. La gente se mataba, la gente se odiaba, la gente le quemaba la casa al vecino porque pertenecía al otro partido político. C'erano i Guelfi e i Ghibellini. Entonces escribe esta crónica que se llama La crónica delle cose occorrenti nei tempi suoi, un nombre larghissimo, la crónica de las cosas que pasaron en sus tiempos. E mi occupo anche di un altro uomo che si chiamò Giovanni Villani, che nella prossima slide, grazie, scrisse anche una cronica monumentale di più o meno 1400-1500 pagine, dove racconta la storia muy humildemente desde el inicio del mundo, desde la creación, hasta el año 1348. E ci dà un po' delle notizie, ci dice, no nos cuenta solamente lo que pasa en la ciudad, nos cuenta una cosa fantástica, dice, en el año 1192 pasó una serpiente de fuego por el cielo. Ese prodigio hizo que ese día se combatiera una batalla y perdiera el emperador. Nos cuenta cosas que pasan cotidianamente. Io analizzo questa fonte desde il punto di vista degli studi sensoriali. Gli studi sensoriali sono un approccio, una forma teórica que hace preguntas sobre el cuerpo, que hace preguntas sobre los sentidos, que hace preguntas de la cultura y de la materialidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pensaban estas personas sobre sus propios cuerpos? ¿Qué pensaban estas personas sobre los sentidos? Es decir, cómo percibían el mundo. ¿Cómo hay, cuando en 1000 años un historiador quiera estudiar el año 2026 y quiera estudiar los a ustedes, si ese historiador dice, tenían tal trabajo, vivían en tal lugar, tenían tal nivel de ingresos, ese estudio va a estar incompleto. ¿Por qué? Porque a vos te gustan ciertas cosas, a vos te gustan ciertas otras cosas, a ella le gusta la fiesta, a él le gusta el perfume de tal, a ella le gustan las procesiones, a él no le gustan las procesiones. Y esa dimensión es importante también, nos define. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo considero bueno? ¿Qué es lo que yo considero bello o verdadero? ¿Sí? Nosotros intentamos contestar a estas preguntas. Y ahora les vamos a dar unos ejemplos. Un'altra. Si vede benissimo. Questo è della cronica di Dino Compagni. ¿Sí? Es una representación muy posterior, es del 1753 esta representación. Y acá lo que vemos es un juramento. Dino Compagni junta a todo el pueblo, a sus amigos, a sus enemigos, a sus primos, a sus hermanos, y los hace jurar sobre los libros sagrados, sobre el Evangelio, que no se van a hacer daño entre ellos. ¿A nosotros qué nos interesa? Que lo interesante para Dino Compagni es que para que se cumpla este juramento, las personas tienen que tocar el Evangelio y besarlo. Porque esto es importante.
Porque si alguien no lo hace, no está obligado legalmente a cumplir ese juramento. Esto es una dimensión sensorial. ¿Por qué? Porque es el tacto del libro lo que hace que un juramento sea válido o no sea válido, que sea legal o que no sea ilegal. Y los compañeros se enojan muchísimo con esta gente. ¿Por qué? Porque todos juran, besan el Evangelio, lloran, mojan el Evangelio con sus lágrimas y al otro día salen a la calle y se empiezan a pelear de nuevo entre ellos. Se queman las casas entre ellos. Van a buscar a sus enemigos y los ajustician, los agarran de los pelos y los arrastran por la calle. Y uno acompaña y dice, ¿de dónde vamos a ir a parar? Si esta gente lloró sobre el Evangelio y no fue capaz de mantener su promesa. Este es un hecho, por ejemplo, de historia sensorial, algo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que ellos consideran sagrado? ¿Qué es el juramento que ellos consideran sagrado? Fíjense la distancia que hay para nosotros. Si yo a alguno de ustedes lo traigo acá y lo hago jurar sobre el Evangelio y no va a comer chicle en lo que resta del día, ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? ¿Es sagrado para nosotros? Es una pregunta, no tiene respuesta. Quizás para él sí, quizás para él no. Pero socialmente ya no. Socialmente en esa época para todos, sì. Andiamo avanti, facciamo un altro esempio di storia sensoriale, il Palio di Siena. Qualcuno conosce la città di Siena, mai stato a Siena? Io ho studiato a Siena, tra l'altro, una città molto bella, un gioiello medievale. Y acá hay una forma muy linda de ver cómo funciona la historia de los sentidos y más. Las fiestas. Nosotros pensamos en la Edad Media y pensamos, mierda, enfermedades, ciudades que se derrumban, todo este tipo de cosas. Pero la gente en la Edad Media festeja muchísimo. Festeja más que nosotros. Tienen más feriados que nosotros. De hecho, esto es algo para decir después. Tienen más feriados que nosotros. Tienen el santo de la ciudad, tienen el santo de la cofradía, tienen el santo del gobernante, tienen la Pascua, la Navidad, los 40 días antes de la Pascua, la Cuaresma, los 50 días después de la Pascua, el Pentecostés. Se la pasan de joda estos tipos. ¿Y a nosotros qué nos interesa? A ver, ¿cómo festejan? Incluso, ¿qué es lo que ellos consideran que es rico de comer? Si yo por ejemplo, les representara acá un banquete medieval, acá, Podrías haberlo hecho. podría haberlo, ahora vemos si podría haberlo hecho. La mayoría de ustedes no lo consideraría apetitoso. ¿Por qué? Para la gente noble en la Edad Media, un plato muy apetitoso tiene que ver con representaciones simbólicas. Es decir, el plato tiene todo un significado simbólico. Les doy un ejemplo. Se cuece el pollo sin sal, se lo deja con miel y se le ponen de nuevo todas las plumas. Y se lo pone en una posición, por ejemplo, si es un pavo, en la posición del pavo real, con las plumas extendidas. ¿Por qué? Porque eso es una forma de hablar del poder. Yo hago esto porque es carísimo, porque los demás no se lo pueden permitir, así demuestro cuánto. Y este tipo de cosas se comen en la Edad Media. Se le sacan de nuevo las plumitas, se le limpia un poquito y se come. Pero si ustedes comerían un pollo hervido con miel, yo capaz que sí. Pero cuando yo tengo que pensar en un manjar, en el manjar que haría una persona multitudinaria, no pienso en un pollo con miel. Porque los sentidos son construcciones históricas. Nosotros sentimos porque somos parte de una società che così lo vuole. Andiamo con un altro esempio più teorico. Conoscete questa figura? Sapete chi è? È Lucifero. Dov'è Lucifero? Lucifero, come volete? Ha 3 bocche, sta masticando i 3 traditori più importanti della storia. Sì. È una delle persone che sta masticando esa Judas. Esattamente, Giuda Iscariotto, Giusto e Cassio. Queste 3 persone sta masticando. Vamos a pensar un segundo en qué es. Cuando nosotros imaginamos a Lucifer, lo imaginamos como alguien muy inteligente, alguien que constantemente nos está tentando, ¿no? Una persona de extremada inteligencia. Para Dante, Lucifer está encastrado en el centro de la tierra. Con su odio, él congela el lago que está ahí, en la Judea, donde están clavados, entre otras cosas, los peores traidores de la historia. Lucifer es una bestia idiota. No sé cómo se lo imaginaban ustedes, pero Lucifer, el Lucifer de Dante, no habla. Hace bla, 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 bla.
Valpesta. ¿Por qué? Porque es el antimodelo de lo que él cree que nosotros tenemos que ser. Lucifer era la bestia más linda. Cuando traicionó a Dios se volvió la bestia más fea. Es horrible, tiene una piel pegajosa, azul, tiene unos pelos que le sobresaltan así, de los que Dante después se cuelga para escapar. Lucifer era la bestia más inteligente de todas. Ahora es un idiota. Lo único que hace es masticar y echar baba y sangre de los traidores por la eternidad. Lucifer era la bestia más cercana, el ángel más cercano a Dios, y ahora es la bestia más alejada del concepto de Dios. ¿Por qué esto a nosotros nos interesa? Porque para Dante, el infierno no es un lugar físico, es un estado de cosas, es el estado de cosas al que nosotros, como seres humanos, podemos caer porque participamos de la naturaleza divina. De esto también nosotros nos ocupamos. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, qué es lo que piensa Dante del idioma. Cuando Dante baja por el infierno, las personas van perdiendo su capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque el mal, para Dante, nos vuelve ignorantes. Esto, por ejemplo, entra en una concepción sensorial, lo que Dante piensa sobre los sentidos. Entonces, cuando va bajando, se cruza, por ejemplo, el gigante Nemrod, que es el que se ocupó de la Torre de Babel, que es otro que no habla. Y Dante mira al Virgilio y le dice, ¿qué dijo? No, pasa que él estaba en la Torre de Babel, perdió la capacidad del habla. Para Dante la maldad nos vuelve idiotas. Y una última cosa para cerrar, bastante más graciosa, algo que aparece recurrentemente en la Divina Comedia, de la próxima slide. ¿Qué son los diablos que tocan las trompetas con el culo? A mí me parecía algo interesante de traer porque... Primero porque es gracioso. O sea, ustedes se ríen ahora, imagínense uno cuando esté en el archivo mirando y de repente se cruza un diablo que está tocando la trompeta con el culo, esto es comedia. È molto divertente. Sì. E allora, perché mai questa cosa? Ad esempio, nel 24esimo canto della Divina Commedia, nell'Inferno, Dante se encuentra con un demonio che si chiama Barbariccia, es un tipo con la barba así, riccia. Barbariccia che está molestando a Dante, nel sentido de le está dando fastidio. Dante le pide por favor que le indique la salida. Dice, ¿dónde me tengo que ir? Y Barbariccia, ¿sabe lo que hace? Es un respetuoso, se da vuelta, se tira un pedo y le dice por allá. Y Dante, como es un poeta y no puede decir esta barbaridad, dice, ed egli aveva fatto del suo culo una trombetta. Ahora, además de que esto es gracioso, tiene un significado, porque ¿se acuerdan cuando yo les dije Lucifero era la bestia più bella, adesso la bestia più brutta? Era l'essere più intelligente, adesso l'essere più ignorante. De la misma manera, cuando nosotros vamos al cielo están los ángeles tocando trompetas con la boca. Es decir, un contramodelo de eso, un demonio, tiene que tocar la trompeta por el otro lado. Esto es interesante porque nosotros lo vemos también en obras teatrales de la época, los juglares a menudo representan estas imágenes, y nosotros nos pasamos con esto y le tenemos que hacer preguntas. El objetivo de la investigación es hacer preguntas, no es solamente reírnos porque es divertido, sino ¿qué significa esto para esta gente? Quindi niente, ahora van a ver la Divina Commedia con altri occhi. Grazie della vostra atenzione. ¿Ustedes qué piensan que hace un investigador? Para investigar qué se hace, fue lo último che non dico per saludarnos. Pregunta, fa delle domande. Per eventualmente, no? Cercare di arrivare a una specie di risposta. Me encanta estar acá porque yo no estudié en Argentina, entonces yo estoy muy agradecida de estar non solo in este país che mi dio una segunda instruzione. Io sono italiana, sono venuta in Argentina da grande, avevo già 24 anni e mi sono fatta tante domande. E mi sono fatta delle domande su che cosa significa parlare due lingue. Io ho imparato lo spagnolo senza studiarlo. Lo aprendí así porque mi mamá, el único idioma que me hablaba era el español,
Y mi papá, y no hablaba italiano, hablaba poco, entendía mi mamá, y mi papá hablava italiano però non hablava spagnolo. De manera tal che quando io sono andata all'asilo, un giardino d'infante, la monja se enojavano un montón perché decía non è possibile, sua figlia canta tutte le canzoni in spagnolo, non canta, no, la canzoncita che si canta nel jardín, ellos cantaban en italiano y yo no cantaba en italiano, cantaba la que me había enseñado mi mamá en español. Y esto se los cuento porque después, cuando eso tenía 3, 4, 5 años, quando poi sono venuta in Argentina y empecé, ahora vuelvo, voy y vengo, ¿no? Para hacer esas series que van y vienen, ¿no? Atrás y adelante. Esa fue una de las preguntas que me hice, dice, ¿por qué yo no las cantaba? ¿Qué me pasaba? Y de grande, cuando empecé a investigar sobre los fenómenos que suceden en las mentes, en la cabeza de alguien que tiene 2 o más idiomas, descubrí che tenía un nombre eso, y que son strumenti di difesa, son barreras defensivas. A mí me hacen un chiste en español y yo lo entiendo literal. Y no me río, yo no me río. ¿Y hace cuánto que vivo en Argentina? Porque hay cosas que se aprenden en un idioma que quedan muy grabadas, entonces yo, ovviamente che non è un problema lexicale, yo puedo hablar perfectamente, posso passare da una lingua all'altra, uno dice ma che cosa c'è di più, l'italiano o lo spagnolo non lo so, están los dos en simultáneo, ni siquiera tengo que pensar. La gramática, todo lo que es el sistema, digamos, de lengua española, aprendí a escribir sin leer, sin ir al colegio. Después, cuando venía en Argentina, tenía una tía que era directora de un colegio y entonces ella me iba a hacer las clases y yo escribía y corregía. Aprendí a usar los acentos en español con 27 años. Solamente fue lo único que me corrigieron de acá traje, o portando un testo sacro, ¿no? Il testo sacro che diceva Pedro. La mia prima tesi di laurea in psicologia, io sono psicologa e la mia tesi si è chiamata ¿Qué idioma habla el inconsciente? Idiomas extranjeros en análisis. Quando sono venuta in Argentina c'erano tante cose dentro di me. Ah no, y ahora, bueno, sí, hermosa Argentina, pero no tengo las colinas. Y el fin de semana yo siempre me iba con el tren y ahora no, bueno, cuestiones que me posicionaban de manera diferente frente a distintas situaciones. Un posicionamiento frente a la institución, por ejemplo, ¿no? A cómo moverse normativamente, las reglas, cómo comportarme. Uno dice, no, pero estoy hablando 2 idiomas. No, però sono parecidos l'italiano e lo spagnolo, sono 2 mundos. C'è una radice comune, è pieno. Questo ce lo spiegherà ancora meglio Bettina. Certo che c'è, ma succedono tante cose dentro una persona che abbandona o che va via dalla sua terra. Nel mio caso la mia migrazione non è stata una migrazione forzata. Diciamo che ero abbastanza, non del tutto convinta. Yo no me iba a venir a vivere a Argentina. Yo estudié idiomas en Italia, lenguas y literaturas extranjeras, y yo ya hubiese terminado mis estudios en una escuela para traductores para ir a la ONU. Y eso era mi recorrido. Y luego la vida me trajo para acá. Vino acá que es mejor, ¿vale? Acá es mejor que la ONU. Me encanta este país. Porque me dio muchas cosas que mi otro país no me dio. Y uno dirá, oye, y eso se los digo para que ustedes cuando elijan en sus vidas, y acá me reconecto a lo que decía Pedro, lo sensorial es fundamental. ¿Qué es lo sensorial? Es todo, es cómo yo me siento, qué me hace sentir esto, qué representa para mí. Entonces está posicionarse frente a la institución, posicionarse en lo social, con los pares, con los amigos, con las parejas, con los compañeros. Yo no tuve grupo de estudio en la facoltà. Yo llegué acá, non mi faltò nada, però ero un pesce fuor d'acqua. Io non ero di Mar del Plata, perché Mar del Plata è stata una scelta obbligata, io vivevo
a 100 km, lavoravo in un altro paese, finivo di lavorare, venivo con il pullman, l'autobus, 2 horas de colectivo, venía, estudiaba, salía del complejo 9:30 de la noche, iba a Independencia el 25 de mayo y volvía a mi casa. Así durante 8 años. Hasta que en un momento tuve la suerte de quedarme, porque nunca, y esto no se lo olviden jamás, nunca abandoné la conexión con mi país. Las raíces jamás las abandoné. Entonces me considero muy agradecida y afortunada porque mis trabajos siempre tuvieron que ver con Italia. Che cosa ho fatto all'università? Psicologia, bellissima, no? Andavo dallo psicologo, hacía terapia y le decía, no, pero usted no me entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Usted no entiende cuando yo le digo que extraño la colina. No, pero acá está lleno di campo. No, no, así ondulata, las amapolas, i papaveri che sono alti, alti, alti. Io soffrivo. Allora ho iniziato a farmi un sacco di domande e tutta questa agitazione interiore, queste domande, e poi mi ho fatto bene psicologia, pero yo quería ser traductora pública. Dije, no, esto hay que canalizarlo, toda esa ansiedad, toda esa preocupación. Entonces descubrí un mundo en la universidad. Desde el primer año me anoté en 4 o 5 materias para hacer lo que se llama ascripto a la docencia. Estuve en filosofía, en epistemología, me gustaba el sistema grupo de reflexión para el aprendizaje de la psicología, así que durante muchísimos años primero fui adscripta. Y yo quería contar, quería colaborar, y quería ponerle voz a todas esas preguntas, que no sé si iba a tener respuestas, pero me iban a ayudar. Entonces empecé a descubrir un mundo que uno lo descubre solo en la universidad, che sono los grupos di investigazione, i gruppi di ricerca, no? La ricerca. Non avevo idea, non capivo niente, non mi importa, mi sono buttata in 1000 di gruppi di ricerca hasta que, golpeando las puertas, yo quería investigar sobre mi idioma, bueno, sí, interesa poco, mucho, no importa. Escribí a unos psicoanalistas argentinos que se habían ido a vivir en Torino, de donde yo era. Les dije, yo quiero hacer esta investigación, hablar con mi decano. Bueno, listo. Y ahí empecé a investigar. ¿Qué le pasa a la cabeza de alguien que tiene 2 idiomas? ¿Qué pasa adentro? ¿Cómo intervienen los dialectos? La L1, la L2, i fenomeni che... Después, hoy, nos encontramos con los compañeros a enseñar en el professorado code switching, code mixing, fenomeni di alternanza linguistica, i dialetti. Così ho potuto dedicarmi essendo ancora una studentessa, in un percorso que se llama primero de estudiante avanzado, luego el 3, ¿no? Lo que es la carrera, que bien nos va a contar después Bettina, de investigador, ¿sí? Muchos años, hasta el 2010. Y después, bueno, pasaron otras cosas, dejé, digamos, esa carrera más formal, pero seguí investigando. En ese momento pasé de investigar el tema del idioma específicamente, entrevisté a muchos inmigrantes italianos, fui al puerto, empecé a trabajar con la narración, con la historia de vida, a ver qué pasaba. Me gustaba leer lo que decía Pedro, ¿no? Esto es otro gran trabajo, donde los entrevisté y dije, bueno, a ver, ¿qué les pasa a ustedes? Que vinieron hace 30, 40, 50, 70 años, que vinieron de chicos. Quiero darle voz a su voz. Y así seguí con eso. Poi, più avanti negli anni, ho continuato ovviamente, ho detto io devo unire le mie 2 professioni. L'insegnamento dell'italiano, che nel frattempo formalicé mi formazione come professoressa di italiano a stranieri, e la psicologia. E così mi occupo di aiutare argentini e italiani per il mondo in un fenomeno che è la acculturación. ¿Qué pasa cuando se va a otro país? No es solo el idioma, uno puede hablar muy bien el idioma, pero por ahí no se adapta, no se encuentra. Ayudo a chicos como ustedes que se van a vivir a Italia y se van con becas, los ayudo a comunicar, a cómo es la comunicación. En Italia es muy burocrática. No sé por qué venir a Argentina, no, porque acá es fácil. Y en Italia son fáciles otras cosas.
Pero lo hermoso de todo es encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Un sodalizio, un connubio, un matrimonio, un'unione, un equilibrio. Perché altrimenti il migrante, no? chi lascia un paese, è sempre, diciamo, in sospeso. Oggi mi dedico non solo ad insegnare con i miei colleghi, ma alla ricerca specifica del benessere, del bienestar dei docenti di italiano. Come insegnare in modo più umano, più affettivo, più attento alle necessità. Come fare in un mondo così agitato e in situazioni anche a volte difficili, non perdere l'umanità, non perdere la sacralità. Voglio concludere sempre riallacciandomi alle parole che Pedro ha trasmesso. Lui alla fine parla della Babele. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hacía la investigación nadie me daba bola? Entonces yo investigué, no existía internet, era una cosa, y encuentro estos argentinos que se habían ido en la época del proceso de vivir Italia, y que fueron dos grandes psicoanalistas que en ese momento habían escrito un libro, que fue una parte de la bibliografía, que se llama La Babele dell'inconscio. Estamos habitados por muchas lenguas. Ma la cosa importante è non solo la lingua, ma non perdere mai il punto di riferimento che siamo noi stessi. Dove sono? Perché lo faccio? Dove mi porta, no? Che cosa hanno da insegnarmi gli altri? Per questo io vi dico che vi sono veramente grata, porque yo, cuando ustedes están sentados acá, yo también me veo como sentada al lado de ustedes, porque esta universidad me recibió de grande. Y yo padecí mucho lo que es integrarse a grupos ya conformados, de grande es más difícil. Y aún hoy aprendo a reírme de los chistes, que los entiendo literal. Entonces, todos esos fenómenos, a lo que es la comunicación, no solo verbal, paraverbal. Entonces es muy importante volver a los sentidos y al sentido. Quindi la ricerca deve partire da una vostra passione, da un vostro desiderio. Una volta che voi avete capito che cosa vi muove, il motus, le porte delle università sono aperte, approfittate, sì? Scoprite, scavate dentro di voi. Grazie a tutti. Quando ho cominciato a studiare all'università, io ho studiato il professorato di storia e la prima cosa che io volevo fare era insegnare di storia, non fare ricerca. Quindi ho cominciato, il mio obiettivo era quello di insegnare storia. Per fortuna faccio tutti e due, posso insegnare ma anche posso fare la ricerca. Cosa ho fatto come ricerca? Beh, qua un po' è un titolo che ho messo per questa presentazione, la voce della memoria. Perché? Perché io lavoro con la memoria, con la storia orale, con le storie orali e con l'immigrazione italiana a Mar del Plata. Chi sono un po'? Sono già presentati. Come dice lì sopra, io sono investigadora independiente del CONICET. Conoscete cos'è il CONICET? Cos'è? ¿Qué es el CONICET? ¿Quién me puede explicar con sus palabras? ¿Qué entienden por CONICET? En algún momento lo habré escuchado. ¿Qué es el CONICET? El que hizo la investigación del mar en Mar del Plata. Es, perdón, fuerte. El que hizo la investigación del mar en Mar del Plata. El que hizo la investigación del mar en Mar del Plata. Muy bien. Exactamente, esa es una práctica, perfecto. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, larguísimo el título, pero es una institución que nos permite, a quienes nos dedicamos a la investigación de todas las ciencias, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias naturales, ingeniería, ¿sí? Poder investigar, poder trabajar de eso. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque podemos trabajar de eso. Entonces, allá por el año 98, tuve una beca primero que fui en Italia, un poco a la inversa de Erika, sono stata in Italia e sono stata a Torino, dove è nata Erika. A Torino ho conosciuto un'Italia per me bellissima, per me Torino è la città più bella dell'Italia, non posso dire un'altra perché per me è
yo empezaba a estudiar a los italianos que habían venido a Mar del Plata, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene algún abuelo, bisabuelo, o bisabuela o abuela italiana? Levante, fuerte. Bien, bueno, hay unos cuantos. Bien, a sus abuelos y bisabuelos a mí me interesaba muchísimo poderlos estudiar. Pero ¿qué era lo que me interesaba? Mar del Plata, sapete que Mar del Plata ne ha 152 anni ora, però 2 anni fa ha compiuto 150 anni. Y cuando se cumplen 150 años es como un momento, ¿no?, de reflexión para quienes hacemos historia de la ciudad. Porque es una fecha interesante para pensar la historia de la ciudad. Y en el caso mío, para pensar un poco la inmigración italiana en Mar del Plata, que es a lo que me he dedicado durante toda mi carrera profesional. Y uno de los datos interesantes de Mar del Plata es que en 1914 se hace un censo nacional de población. ¿Vieron los censos? Ustedes los deben recordar. Y en ese censo decía que Mar del Plata tenía casi el 50% de población extranjera. La Babel, como decían hace rato los chicos, ¿no? Mar del Plata tenía la mitad de su población que no era nacida en la Argentina, que no era nacida en Mar del Plata, era extranjera. Montón, ¿sí? Un porcentaje que con el paso del tiempo se fue achicando, por supuesto, pero que dentro de ese porcentaje, más de la mitad, ¿de dónde venía? De Italia, ¿sí? Igual siempre hay pica con los españoles, a ver quién es más, quién es menos, pero básicamente tanto los italianos como los españoles son los dos grupos migratorios más fuertes que hay en nuestra ciudad. Ese porcentaje, pues la percentuale, con il tempo si diminuisce, perché certamente gli stranieri hanno dei figli che sono nati qua in Argentina, quindi questo cambia. Y este porcentaje entonces se fue achicando y con el paso del tiempo, hoy por ejemplo el último censo, fíjense el último dato, tenemos 3.1% de extranjeros, muy poco en relación con lo que es Élite de la familia. élite de la familia. ¿Cómo trabajé yo la inmigración? Más allá de los censos, todo lo que les estoy contando que tiene que ver con la estadística, registros parroquiales, registros de clubes, registros de asociaciones, donde yo podía encontrar, porque Pedro un poco lo dijo, ¿no? Cuando uno hace investigación, tiene una pregunta. Entonces mi pregunta era, los inmigrantes que vinieron en la posguerra, que son los últimos, la última inmigración italiana fuerte a la Argentina, fuerte porque después pero no en cantidades importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué habían decidido venir? ¿De qué regiones eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo llegaron a la Argentina? ¿Por qué eligieron Mar del Plata? ¿Por qué Mar del Plata y no otra ciudad del país? ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas fueron un poco las que fueron llevando mi investigación y que me permitieron ser respondidas por estas fuentes que yo le digo, son documentos oficiales, pero también con la historia oral. Poder hacer entrevistas a las personas, poder preguntarles, Erika algo hizo también. Sí, Pedro no puede, pero si pudieran le salía. Con la Unos cuantos años más, ¿no? Con la IA. Pero digo, la posibilidad de hacer una entrevista a esa persona que uno está estudiando, que fue protagonista de un proceso, en este caso inmigratorio, nos va a dar un montón de respuestas que antes no las teníamos. Porque nos abre un mundo absolutamente nuevo. Y cada entrevista, y yo le hice una entrevista a Pedro, con Adriana, cada uno va a ser distinto. Porque los recuerdos, la memoria, todo eso que cada uno lleva dentro, va a ser distinto. Pero eso me va a dar una idea muy heterogénea, pero interesante, de lo que es la inmigración. Vieron que a veces se dice, bueno, los italianos se dedicaban todos a la pesca. No, no se dedicaron todos a la pesca. Eso sería una visión más bien homogénea, ¿no? No se dedicaron. Hubo un montón de profesiones, de trabajos que hicieron los italianos de Mar del Plata. Bueno, todo esto lo pude ir haciendo bueno. Y después estas entrevistas, que yo les traje un pedacito para que vean un videíto
archivo que... miradas... Está en un archivo que fuimos gestando, que fuimos armando con el paso del tiempo, se llama Archivo de la Palabra y la Imagen, en donde tenemos un montón de entrevistas a inmigrantes y a otras personas, ¿no? Yo voy a traer un poco a colación lo de los inmigrantes, y que tiene que ver con personas que eligieron la ciudad de Mar del Plata para vivir. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, dice, cosa facciamo in questo fondo migrazione. Selezioniamo i testimoni, sono migranti ma anche figli e nipoti di migranti. Non solo, cioè, posso fare un'intervista a voi se volessi, perché siete nipoti per esempio. Prepariamo le domande con cura, pensiamo bene cosa domandare a quelle persone. A volte ne abbiamo un sacco di domande e poi non possiamo farle, perché il racconto di quella persona a volte è molto più forte per poter intervenire con una domanda extra. Registriamo e trascriviamo, analizziamo, c'è un argomento lì che si avvicina a quello di Pedro Edica, che sono emozioni. Sì? Emozioni è quello che sente quella persona che migra, quella persona che decide di andare via dal paese, appunto dal paese, e venire in una città che non conosce, Mar del Plata. En muchas de las entrevistas, cuando yo les preguntaba por qué habían decidido migrar, muchos eran chiquitos, no habían tomado la decisión, habían sido sus padres. Pero en otros casos que ya eran adultos, la idea de Mar del Plata y toda la simbología que tenía el nombre de la ciudad para estos inmigrantes. Piensen en esto. Mar del Plata. Para muchos era, si hacemos la traduzione, Mare di Soldi. Perché? Perché pensavano che qua si viveva. Sí, se vivía bien. Por todos los que vinieron, cambiaron su vida absolutamente, ¿sí? Pero pensaban que esto era un mar de plata, de guita. Y después también los que venían a pescar pensaban que el Mare di Soldi, ese mar de plata, digamos, la plata tenía que ver con qué cosa, qué se pescaba hace muchos años acá. Anchoitas. Y la anchoita es un pequeño pez que es plateado. Entonces el mar era plateado como las anchoitas. Fíjense cómo el nombre de una ciudad que no conocían hacía que esas personas cuando pensaran en migrar tuvieran esas ideas de la ciudad, ¿no? Eso solo puedo verlo en una entrevista. No lo puedo ver en ningún otro documento. Por eso digo que es tan interesante poder hacer estas entrevistas. E poi, bueno, cosa chiediamo con l'intervista? Un po' la storia di vita di quelle persone. Com'era la vostra casa in Italia, perché siete partiti, come arrivare in Argentina, si parlava italiano in famiglia o dialetto, vi sentivate italiani o argentini, questa è una domanda bellissima, e cosa ha trasmesso ai vostri figli, no? Che trasmitió a te. Beh, questo che sono? Va bene? Sì, da dove venivano? Faccio un piccolo profilo migratorio. Nella migrazione ci sono tre tappe, diciamo, migrazione massiva, anni 23 e 40 era dopo, sì? Da dove venivano? Questo è interessante perché nella prima migrazione, quella più grande, erano soprattutto del nord dell'Italia, le regioni del nord, la regione del nord, il Veneto, Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Liguria, sì? Anni 20, per favore, anni 20-40, centro-sud, y ahora sí, ahí empiezan a venir migrantes del centro y del sur de Italia. Centro, Abruzzo, Molise, per esempio, e sud soprattutto Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata. ¿Sí? Nel dopoguerra la migrazione più forte è quella una parola che forse avete ascoltato qualche volta, mezzogiorno, sur de Italia. El mezzogiorno es el sur de Italia, ¿sí? De ahí venían los inmigrantes. Avanti. Bene, come venivano? Come costruirono quella comunità a Mar del Plata? Con una, diciamo, in quello che ho studiato ho potuto cercare che c'erano delle reti, ¿saben lo que son las redes de relación? Como las redes sociales que ustedes conocen y manejan muy bien,
cuando venían estos inmigrantes siempre había alguien que ya estaba en Mar del Plata y que les decía, vengan que acá hay trabajo, vengan que acá se puede construir la casa, vengan que acá hay comida. Porque, a ver, la situación en Italia después de la guerra era muy difícil, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces muchas de estas personas decidieron venir porque tenían a alguien conocido que les hacía, digamos, un poco, les abría un poco el camino para poder llegar a la Argentina y poder asentarse en una ciudad como Mar del Plata. Les conseguían trabajo, les decían dónde comprar el terreno más barato, bueno, un poco lo que vos decías, Erika, de ayudar a que el que va a Italia entienda la idiosincrasia de ese país. Y en este caso es al revés, ¿no? Estas personas que ya estaban establecidas ayudaban a los que venían después. Algunos trabajos que hacían importantes, bueno, muchos fueron pescadores, pero también hubo gente que se dedicó al textil, a tejer. Por eso Mar del Plata también durante muchos años fue la capital del pullover, del suéter. Ahora ya lamentablemente no, pero en esas fábricas había muchísimos italianos. Construcción, muchísimos constructores, la hotelería, la gastronomía. Si uno piensa en dónde se ubicaron, podemos decir que en todos lados había italianos trabajando, porque también había había necesidad de mano de obra, o sea, de gente que viniera a trabajar. Il porto, la mio cuore, no sono nata nel porto, pero mi piace un sacco. Este es el último libro que hice sobre el puerto, sobre la inmigración italiana en el puerto. ¿Por qué digo el puerto? Ustedes son chicos, pero si le preguntan a sus padres o a sus abuelos dónde están los italianos en Mar del Plata, probablemente les digan en el puerto. Es la República. Donde ustedes van al colegio hay un montón de italianos, un montón. Sobre todo de la región del Molise, ¿sí? Pero en el puerto se concentraron sicilianos, napolitanos sobre todo, y crearon la pequeña Italia, como digo yo, pero es como un barrio muy particular, étnico, que le dio una vida y que hoy, cuando uno va, que va hace 60, 70 años, que es lo que yo estudio, porque yo hago historia, era un barrio donde se sentía la italianidad. ¿Sí? Donde se escuchaba hablar en dialectos, donde había costumbres, tradiciones, no me voy a meter en todo eso, pero que le dan un perfil muy particular a ese barrio, con italianos, que a otros barrios de Mar del Plata, donde también había italianos, ¿sí? Pero no se visibilizaron tanto como en el pueblo. Concetti chiavi, sì, algunas cosas che tienen che ver con la ricerca. L'ultima immigrazione, come ho detto prima, perché secondo me è l'ultima di quella che sono venuti italiani, diciamo in un numero importante, sì? Poi la questione dell'identità divisa, che un po' quando io faccio delle interviste domando, voi vi sentite più argentini o italiani? Y esta idea de Erika la dijo, ¿no? ¿Qué me siento más, argentina o italiana? Bueno, primero también empezar a pensar que hay cosas, particularidades interesantes, pero para hacerlo en general, muchos te dicen que te sientes más argentino, otros te dicen que te sientes más italiano, ¿sí? ¿Y eso cambia o no? ¿En qué? En cómo se adaptaron a esta sociedad, cómo se sintieron en esta sociedad. Si se sintieron como extranjeros toda la vida o no.